Pues empiezo el vídeo 3 de ejercicios del tema 3 de leyes fundamentales de la química, de primero de bachillerato de física y química, y en esta ocasión vamos a ver ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular. Ejercicio 1. Me piden la fórmula empírica y molecular de un hidrocarburo que tiene un 82,76% de carbono y me dan su densidad en condiciones normales. Con la densidad en condiciones normales calculamos la masa molar, la fórmula de los gases en la que relaciona la densidad y la masa molar, y me da una masa molar de 57,97 gramos por mol que utilizaremos luego después para calcular la forma molecular. Si consideramos 100 gramos de carbono, tendremos 82,76 gramos de carbono y 100 menos 82,76, 17,24 gramos de hidrógeno. Pasamos ambas cantidades a moles y me dan 6,89 moles de carbono y 17,24 moles de hidrógeno. Dividimos ahora ambos valores por el menor valor y me da 1 mol de carbono por cada mol de carbono y 2,5 moles de hidrógeno por cada mol de carbono. Como uno de los dos números me da un número que no es entero, multiplico por 2 y la fórmula empírica sería C2H5. Calculamos ahora la masa molecular de la fórmula empírica, que sería 26 gramos por mol, y para calcular N, porque la fórmula molecular sería C2H5 N veces, N es la masa molecular de la fórmula molecular, que la calculamos al principio, partido la masa molecular de la fórmula empírica y me da 2, así que la fórmula molecular es de 4H10, que es el butano. 2. Me piden lo mismo, me dan el 30% de carbono y me dicen que tengo 651 gramos que contienen 15,5 moles del mismo. Entonces, primero calculamos la masa molar del hidrocarburo. Sería 651 entre 15,5 que me da 42 gramos por mol. Volvemos a considerar que tenemos 100 gramos de hidrocarburo, por lo que habrá 85,7 gramos de carbono y 14,3 gramos de hidrógeno. Lo pasamos a moles y me darán 7,14 moles de carbono y 14,3 moles de hidrógeno. Ahora dividimos por el menor valor y me da 1 mol de carbono por cada mol de carbono y 2 moles de hidrógeno por cada mol de carbono. Así que la fórmula empírica es CH2. Calculamos la masa molecular de la fórmula empírica, que es 14, y N lo calculo por 42 entre 14 me da 3. Así que la fórmula molecular es C3H6. En el ejercicio 3 me piden lo mismo, la fórmula empírica y molecular me dan los tantos por ciento de los tres elementos, carbono, hidrógeno y azufre, y me dicen que en 10 gramos hay 3,6 por 10 a la 22 moléculas. Este dato es el que vamos a utilizar para calcular la masa molecular del hidrocarburo, que son 10 gramos entre el número de moléculas que me dan, y lo multiplico por el número de Avogadro y me da 83,94 gramos por mol. Si consideramos 100 gramos del compuesto, y dividimos por la masa atómica de cada elemento, me dan 4,76 moles de carbono, 4,8 moles de hidrógeno y 1,2 moles de azufre. Si dividimos por el menor valor, me dan 4 moles de carbono por cada mol de azufre, 4 moles de hidrógeno por cada mol de azufre y 1 mol de azufre por cada mol de azufre. Con lo cual la fórmula empírica sería C4H4S. Calculamos la masa molecular de esta fórmula empírica, que me da 58 gramos por mol, y con la fórmula molecular sería C2H2S N veces, N es 83,94 que hemos calculado al principio entre 58 y me da 2, así que la fórmula molecular sería C8H8S2. En el ejercicio 4 me pide lo mismo y me dan los tantos por cientos de cloro, carbono, hidrógeno, y me dicen que 2,8 gramos del compuesto ocupan 1,15 litros en los determinados valores de temperatura y presión. Con la ley general de los gases calculamos la masa molar, me da 64,4 gramos por mol. Considerando que tenemos 100 gramos de compuesto, paso a moles cada uno de los gramos de cada uno de los elementos, me da 3,1 mol de carbono, 7,8 de hidrógeno y 1,55 moles de cloro. Dividimos entre 1,55, que son los moles el valor más pequeño, y me da
2 moles de carbono por cada mol de cloro, 5 de hidrógeno por cada mol de cloro y 1 de cloro por cada mol de cloro. Así que la fórmula empírica es C2H5Cl. La masa molecular de esta fórmula empírica es 64,5 gramos por mol. Y como la fórmula molecular sería C2H5Cl n veces, n lo calculamos dividiendo 64,4 entre 64,5, que es 1. Con lo cual la fórmula molecular en este caso coincide con la empírica C2H5Cl. 5. Me dice que tenemos 5 gramos de un compuesto orgánico que tiene una masa molecular de 74 UMAS. Me dan la composición, me pide calcular la fórmula empírica y la molecular. Entonces lo primero que hago es pasar la cantidad que me dan de cada elemento a moles. Así que de carbono tengo 0,21, de hidrógeno 0,41 y de oxígeno 0,135. Divido por el más pequeño, que en este caso es el oxígeno. Así que me dan 1,56 moles de carbono por mol de oxígeno, 3 moles de hidrógeno por mol de oxígeno y 1 mol de oxígeno por mol de oxígeno. Multiplico por 2 para que me den números enteros y la fórmula empírica sería C3H6O2. La masa molecular de la fórmula empírica sería 74 gramos por mol. Como la fórmula molecular es un múltiplo entero de la fórmula empírica, tiene que n 74 entre 74 y me da 1, con lo cual en este caso también la fórmula empírica coincide con la molecular, que es C3H6O2. En el 6 después de analizar la composición de un compuesto, me dan un porcentaje de carbono, hidrógeno, oxígeno y cloro y me pide que calcule la fórmula empírica molecular, me da la masa molar de 157. Entonces consideramos 100 gramos de compuesto y calculamos los moles de cada uno de los elementos, dividiéndolo por la masa atómica. Me dan 2,54 moles de carbono, 3,83 de hidrógeno, 1,26 de oxígeno y 1,28 de cloro. Como la cantidad más pequeña es el oxígeno, dividimos todo entre los moles de oxígeno y me dan 2 moles de carbono por mol de oxígeno, 3 de hidrógeno por mol de oxígeno, 1 mol de oxígeno por mol de oxígeno y 1 mol de cloro por mol de cloro. Así que la fórmula empírica es C2H3OCl. Calculamos la masa molecular de la fórmula empírica y me da 78,5 gramos por mol. Como la fórmula molecular es C2H3OCl n veces, n será 157 entre 78,5 me da 2. Así que la fórmula molecular es C4H6O2Cl2. En el ejercicio 7 me dicen que tengo un sulfuro de selenio, SXSY, y tiene un 55% de azufre, y que cuando se disuelven 9 gramos de compuesto en 600 gramos de benceno, la presión de vapor disminuye una cantidad. Primero calculamos el número de moles de sulfuro de selenio en la disolución. Sabemos que el número de moles del disolvente, el benceno, son 600 por 78 gramos por mol, son 7,69 moles. Entonces, utilizando las propiedades coligativas, sabemos que la disminución de la presión de vapor es la fracción molar por la presión del disolvente, con lo cual 75 menos 74,5 es la fracción molar pues por 74,5. Por 75. Así que el número de moles de soluto me sale en 0,026, así que la molaridad será 346 gramos por mol. Si consideramos 100 gramos del compuesto, calculamos por la masa atómica los moles de cada uno, 0,57 moles de selenio y unos 72 de azufre, dividimos por el valor menor, que son los de selenio, y me da un mol de selenio por cada mol de selenio y 3 de azufre por cada mol de selenio, o sea que me da SeS3. La masa molecular del SeS3 es 111 gramos por mol y la fórmula molecular será SeS3 n veces. Dividimos 346 en 365 y me da 2, con lo cual la fórmula molecular será S2Se6. 6. Me dice que la nicotina, me da la fórmula, es un alcaloide que tiene un tanto por ciento de carbono, hidrógeno y nitrógeno, y me pide que calcule el porcentaje de los átomos de nicotina, cuántos son átomos de carbono.
Entonces considero 100 gramos de compuesto y paso cada gramo a átomos, o sea, a 74 gramos de carbono, lo paso a moles y por el número de Avogadro me da 3,71 por encima de 24 átomos de carbono. Hago lo mismo con el hidrógeno y con el nitrógeno. Sumo todos los átomos y al final me da un número total de átomos de 9,694 por 10 a la 24. Entonces ahora hago el tanto por ciento de átomos de cada uno de los elementos y para el carbono me da 38,27, 56,17 para el hidrógeno y 7,67 para el nitrógeno. Así que el tanto por ciento de átomos del carbono sería 38,27%. En el ejercicio 7 me da un compuesto con una composición centesimal de carbono, hidrógeno y cloro y me piden la fórmula empírica y su forma molecular, sabiendo que 0,942 gramos de este compuesto ocupan 213 mililitros a condiciones normales. Primero calculo la masa molar por la ecuación de la ley de los gases y me da que la masa molar son 99 gramos por mol. Consideramos 100 gramos del compuesto, así que paso a moles cada uno de los gramos de los elementos y me da 2,02 gramos de moles de carbono, 4,05 moles de hidrógeno y 2,02 moles de cloro. El valor más pequeño es 2,02, así que divido por el valor más pequeño y me da 2,02 moles de carbono, un mol de carbono por cada mol de cloro, 2 moles de hidrógeno por cada mol de cloro y un mol de cloro por cada mol de cloro. Así que la fórmula empírica sería CH2Cl. La masa molecular de esta fórmula empírica son 49,5 gramos por mol. La fórmula molecular sería CH2Cl n veces, así que n lo calculo entre 99 entre 49,5 que me da 2. Así que la fórmula molecular es C2H4Cl2. En el ejercicio 8 me dan dos minerales de fórmulas Cu5Fs4 y Cu2S y me pide que compruebe cuál es el más rico en cobre. Entonces para ello primero calculo las masas moleculares de los dos compuestos. El primero me da 505,55 gramos por mol y el segundo, el sulfuro de cobre, 159,08. Entonces calculamos ahora el tanto por ciento de cobre en cada uno de los compuestos. En el primero sería la masa atómica del cobre, que es 63,54 por 5 átomos de cobre que tiene la molécula, entre la masa molecular por 100 me da un 63,34%. Y para el sulfuro de cobre hago lo mismo y me da un 39,94%. Así que el sulfuro de hierro y cobre es más rico que el en cobre. En el ejercicio 9 me dan dos fertilizantes, el nitrato amónico y el fosfato de amonio, y me piden que diga cuál es el más rico en nitrógeno. Así que hago lo mismo, calculo las masas moleculares de los dos compuestos. El tanto por ciento de nitrógeno en el nitrato amónico será 28 entre 80%, que es un 35%, y el de fosfato amónico será 31,6%, así que el nitrato amónico tiene más porcentaje de nitrógeno. En el ejercicio 10 me piden calcular la composición centesimal del arseniato de cobre y del sulfato de sodio deshidratado. El arseniato de cobre es CU3ASO4 dos veces, su masa molecular es 468,62 gramos por mol. Así que el tanto por ciento de cobre sería 3 veces la masa atómica del cobre partido de la masa molecular por 100, que es un 40,7. El de arsenio sería 75 por 2 partido de la masa molecular por 100, un 32%, y el oxígeno 8 por 16 entre la masa molecular por 100, 27,3%. En el sulfato de sodio deshidratado, la masa molecular, es Na2SO4 por 10 de agua. La masa molecular es 322 gramos por mol, así que lo mismo. El tanto por ciento de sodio me da un 14,3, el de azufre 9,9, el de oxígeno 69,6 y el de hidrógeno un 6,2%. En el ejercicio 11 me dice que tengo 25 gramos de sulfato de amonio heptahidratado comercial con 92% de pureza y me pide cuántos gramos de agua contiene y cuántos gramos de sal anhidra. Entonces, primero calculo la masa molecular del compuesto que me da 468 gramos por mol. Pues en 25 gramos, que son del 92% de riqueza, un mol son 468 gramos y tengo de
de agua, 7 por 18 gramos por mol, así que tengo 6,19 gramos de agua en los 25 gramos. Y si hago lo mismo pero con la sal anhidra, me da 16,81 gramos de sulfato de aluminio 3. En el apartado B me pide qué cantidad de este sulfato necesito para obtener 5 gramos de sal anhidra pura. Entonces yo necesito 5 gramos de sulfato de amonio por 468 gramos de sal anhidra, que tiene 342 gramos de sulfato de amonio, por 100 entre 92, que es la pureza, y necesitaría tener 7,43 gramos del sulfato comercial. En el ejercicio 12 me dice que se queman completamente 1,5 gramos de un compuesto orgánico que está formado por carbono, hidrógeno y oxígeno, y en la combustión auto-SO tienen 0,71 gramos de agua y 1,74 gramos de dióxido de carbono. Me dan también que 1,03 gramos del mismo ocupan 350 mililitros a 20 grados centígrados de 150 milímetros de mercurio, y tengo que calcular la fórmula empírica y la molecular. Bueno, con los datos últimos calculo primero la masa molecular a través de la ley de los gases. La masa molecular me da 71,64 gramos por mol. Ahora voy a escribir la reacción. Con 1,5 gramos de compuesto obtengo 1,74 gramos de dióxido de carbono y 0,71 gramos de agua. Todo el carbono del dióxido de carbono viene del hidrocarburo y todo el hidrógeno del agua viene del hidrocarburo. Entonces, a partir de los datos que me dan, calculo la cantidad de hidrógeno y de carbono que tengo. Es decir, 0,71 gramos de agua por un mol, lo paso a moles, luego 2 moles de hidrógeno que tiene cada mol de agua y 1 gramo que tiene cada mol de hidrógeno, son 0,078 gramos de hidrógeno. Lo mismo hago con el dióxido de carbono y me dan 0,475 gramos de carbono. Y como el oxígeno no lo puedo calcular a través de estas cantidades, porque también viene aportado por el oxígeno de la combustión, se lo resto al 1,5 inicial. O sea, 1,5 menos 0,078 menos 0,475 me da 0,947 gramos de oxígeno. Seguimos en el ejercicio 12 y ahora que ya tenemos los gramos de cada uno de los elementos que forman el hidrocarburo, lo paso a moles. Me da 0,039 moles de carbono, 0,078 de hidrógeno y 0,059 de oxígeno. El valor más pequeño es el del carbono, así que me queda 1 mol de carbono por mol de carbono, 2 moles de hidrógeno por cada mol de carbono y 1,5 moles de oxígeno por cada mol de carbono. Multiplico por 2 para que me queden números enteros y la fórmula empírica es C2H4O3. La masa molecular de esta fórmula empírica me da 76 gramos por mol. Como la fórmula molecular es C2H4O3N veces y la fórmula molecular me daba 76, el valor de N es 1 y me da la fórmula molecular aquí coincide, C2H4O3. Bien, pues este ha sido el vídeo de ejercicios resueltos del tema 3 de leyes fundamentales de la química, de física y química de primero de bachillerato, en el que hemos hecho ejercicios de fórmula empírica y fórmula molecular. Mi nombre es Mercedes López Carvajales. Aquí tenéis la dirección de mi página web por si queréis buscar más ejercicios de este tipo y mi correo electrónico por si necesitáis poneros en contacto conmigo. Bien, espero que os haya servido, que os haya sido de utilidad, que os haya gustado y si ha sido así, pues darle like. Muchas gracias.